adelante. Que el Señor te bendiga y te use mucho. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Bendiciones para todos. Qué bendición poder estar aquí un día más. Les pido de antemano disculpas por mi garganta. Y quiero que, sé que hemos orado todo este tiempo, pero quiero pedirle que se una conmigo. Amado Señor, gracias. Gracias, Padre, porque estamos aquí solo por tu misericordia. Estamos aquí, algunos sirviéndote, otros recibiendo, todos recibiendo juntos, pero porque tú nos amaste, Señor, porque por tu infinita misericordia, Señor, hoy también nos hablas. Y queremos pedirte que tú nos hables a nuestro corazón, Señor. Queremos pedirte que tú, Señor, nos dirijas una vez más, que necesitamos y anhelamos oír tu voz. Así que toma el control, Espíritu Santo, como lo has hecho en toda esta jornada, y glorifícate. En el nombre de Jesús, amén. Pues quiero hablarles un momentito, un poquito, acerca de la serie que estamos viendo y hoy se llama, a ver, creo que ya estoy compartiendo, ¿verdad? El trauma de Jefté y la victoria de Gedeón. Ayer nuestro pastor Rodolfo nos enseñaba acerca de Gedeón y varios puntos importantes que garantizaron no solamente la victoria, sino las promesas y los cambios que el Señor traía para la familia, porque sabemos que la familia está en el corazón del Señor. Hoy vamos a hablar de, según lo presenta el material, de una contraparte. Por eso se refiere al paralelo entre Jefté, que era un juez, y Gedeón. Y aquí destaca o quiere destacar la diferencia que existió, o la fuerte diferencia que existió entre una familia que fue redimida y otra que no lo fue tanto debido a la manera en que, dice el material, ellos asumieron su batalla espiritual. Sin embargo, independientemente de que si alguno tiene la oportunidad de leer el material y vemos el énfasis que hacen en una guerra espiritual, nosotros vamos a partir del punto de que somos redimidos por Jesús cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, y que nuestras vidas son transformadas, que ciertamente hay cosas con las que tenemos que romper, pero que el Señor tiene misericordia y hace cosas nuevas cada mañana. Así que nosotros y nuestra familia decimos como Josué, le serviremos a Jehová. Y creemos que esas bendiciones que tiene el Señor para nosotros, nosotros tenemos que sembrarla primeramente, porque no podemos cosechar algo que no hemos sembrado. Tenemos que sembrar la palabra. Pero cuando viene el arrepentimiento, viene la redención, viene el perdón. Y entonces Dios hace todas las cosas nuevas. Jefté lo conseguimos en el capítulo 11 del libro de Jueces. ¿Y quién era? Pues el material lo define como un líder que no había sido sanado por Dios y que terminó no dejando una descendencia ni sucesor. Sin embargo, yo quiero leer lo que dice la palabra en el versículo 1. Existía entonces Jefté Galadita, hombre valiente, hijo de una ramera, el cual había engendrado Galaad. Y la mujer de Galaad también le había dado a luz hijos, los cuales fueron grandes, echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Entonces, el antecedente que tenemos es que fue un hijo nacido fuera del hogar, fue un hijo nacido quizás no deseado, sobre todo tomemos en cuenta las costumbres de la época, ¿verdad? Fue rechazado, fue apartado. Y entendemos que esto, si no es superado, no solamente en la vida de este juez, en la vida de cualquier persona, si nosotros no sanamos esas heridas que se provocan incluso estando en el vientre de nuestra madre, por eso la sanidad emocional y la sanidad espiritual es tan importante y tiene que ver desde el mismo momento en que somos concebidos, porque ahí nace la vida. Si no, no pudiéramos creer en lo que dice el Salmo 139, ¿verdad? Que nuestro embrión fue visto por los ojos de nuestro Dios. Entonces, el mismo Jefté con sus palabras destruyó lo que iba a ser su posteridad, lo que iba a ser su herencia y trajo muerte dentro de su casa. Yo aquí quiero hacer una salvedad. Hay estudiosos que dicen, para quienes conocen la historia, ¿verdad? Que Jefté no sacrificó a su hija, y más adelante vamos a ver un poquito más el desarrollo, sino que la entregó con votos de castidad y por tanto su casa no tuvo herencia. Independientemente de lo que usted quisiera tomar como lo que sucedió en esta historia realmente,
El caso es que no tuvo una herencia. El caso es que sea una muerte física, una muerte que tiene que ver con la herencia y la bendición, incluso la sacerdotal para nuestra familia, él trajo o cortó esa bendición para su casa. Y esto nos enseña que es el precio de entrar en ciertas batallas o y también ciertos compromisos de nuestra boca, sin tomar en cuenta con conciencia lo que estamos diciendo. En el caso de Yefté le costó su propia hija. Ahí comenzó, afectando su familia. Gedeón, como lo veíamos ayer, en cambio, tuvo un discernimiento sobre su llamado para la guerra. Incluso tuvo un discernimiento en lo que iba a ser la herencia espiritual de su familia. Él derribó, recordemos que lo hizo en la noche, ¿verdad? Quizás con un poco de temor, porque era normal. Derribó los altares, derribó eso que adoraba a su familia, lo que adoraba a su propio padre. Él, Gedeón, demostró que había sido sanado independientemente de las creencias o las prácticas de su familia. Él demostró que iba a hacer el cambio, que él sanaba cualquier atadura, cualquier vínculo con la idolatría y que él se paraba en la brecha por su familia. Y entonces la victoria que se cuenta de Gedeón no solamente tiene que ver con la victoria física, sino que tiene también la victoria espiritual para su familia. En el caso de Steph, vemos que venía de una batalla, ¿verdad? Venía de una guerra y él quiso hacer un voto antes de ir a esta guerra, ¿verdad? Él quiso hacer un voto con Jehová y le dijo, si de veras entregas en mis manos a los hijos de Amón, cualquiera que salga de las puertas de mi casa a mi encuentro, cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Él, como leímos anteriormente, perdón, él eh, hacía, hacía guerra contra los hijos de Amón y el Señor le entregó la victoria. Esto lo vemos más adelante, más bien en Jueces 11, 30, 32. ¿Qué hizo él? Él se comprometió con Dios, como muchas veces lo hemos hecho nosotros, nos hemos comprometido. Le hemos dicho, Señor, por favor, yo te prometo, te ofrezco, ¿verdad? Y ofrecemos muchísimas cosas. Y a veces, y aquí sí quisiera hacer mayor énfasis, más allá de lo que implicaba para el autor del material, la maldición que pudiera o no tener Gedeón por su pasado, porque creo firmemente que cuando le entregamos nuestra vida al Señor, cuando el Señor está al control de todas las cosas, no importa qué maldición haya o qué ligadura o qué voto haya hecho nuestros antecesores. Creemos que el Señor viene a transformar, viene a romper y que esa sentencia de muerte que pesaba sobre nosotros, Él la transformó en la cruz. Y ahí debe estar puesta nuestra esperanza. Ese debe ser nuestro enfoque y lo que nos mantiene esperanzados, incluso aún en su venida y en que un día estaremos con Él. Entonces, ¿qué pasó con este voto que hizo Jefté? Fue prematuro, estuvo movido por sus emociones. Si algo quisiera decir yo, que es que estuvo movido por sus emociones, aquí él demostró ser una persona almática, una persona que se estaba moviendo nada más por lo que quizás veía en sus ojos en ese momento. Y recordemos que tenía una herencia que tenía que ver con el rechazo, tenía que ver con la aceptación. Y para él, en el fondo de su ser, era muy importante esa victoria. Entonces quizás su voto también estuvo muy movido por lo que era en el fondo su orgullo, por lo que era en el fondo su deseo de prevalecer en una sociedad que lo había rechazado. Recordemos que él tuvo que huir, y así lo dice Jueces 3, dice, huyendo pues Jefté a causa de sus hermanos, habitó en tierra de Tod y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales con él salían. Se entiende como ociosos aquellos que quizás estaban en bancarrota, no tenían un oficio, algunos quizás eran unos desalmados y de una u otra manera esto pudo haber influenciado, no muy positivamente, la vida, el corazón y el alma de Yefté. Entonces, cuando él hace este voto con Dios, él expone a su familia y la expone a una destrucción, bien sea porque hubiera entregado
su hija en holocausto, aunque sabemos que en la época había una práctica donde el Señor prohibía entregar y acabar con esas prácticas de los pueblos que no lo conocían, que era hacer sacrificios, perdón, y holocaustos con sus hijos. Yo prefiero creer que acabó con la descendencia al hacer esos votos de castidad y de no poder tener hijos su hija. Él abrió la puerta de su casa. Hablemos de un espíritu de muerte espiritual. ¿Qué tenía Jefté? Tenía una personalidad descompensada. Todos los acontecimientos que vemos aquí en la historia de Jueces 11, y ojalá pudiera tomarse usted el tiempo para leerlo, marcaron en él traumas, marcaron en él rechazos, marcaron en él una personalidad que se veía evidentemente afectada por lo que había sido su pasado. Entendamos que puede haber sido ser el hijo de una prostituta. Y en la época no existían esos lugares como ahora, donde las personas que ejercen la prostitución van, entregan sus cuerpos, ejercen para algunos su oficio y regresan a su casa y quizás se dan un baño y continúan otra vida. En la época, estos hombres que se servían de los servicios sexuales iban a las casas de las personas. Es decir, que los hijos de una mujer que se dedicara a esta vida definitivamente tenía que ver pasar día a día hombres por su casa, entrar y salir. Tenía que haber oído, presenciado, sentido y ser afectado por lo que era el oficio de su madre. Jefté Galadita, dice la palabra, era esforzado y valeroso, pero hace la mención aquí, era hijo de una mujer ramera y su padre era Galad, un hombre reconocido. En este versículo entonces encontramos un trasfondo territorial y familiar. Él tenía lo mejor y lo peor de dos familias que se unieron en un momento, que fueron una sola carne en un momento y que trajo como consecuencia una vida marcada por lo que era el pecado, por lo que era lo que llamaban en ese momento esas maldiciones generacionales. Él era galadita, vivía en la tierra del bálsamo. El bálsamo y esa tierra se entendía como un lugar bendecido. Era una ciudad famosa por la destreza, la fuerza y la salud de sus hijos. Esto lo conseguimos en la palabra. Conseguimos también que él, a pesar de las adversidades, así como nosotros a pesar de las adversidades, cuando conocemos al Señor, tenemos la oportunidad de cambiar, tenemos la oportunidad de dejar que el Señor transforme nuestra vida. Y así como Gedeón no se consideraba tan valiente, el Señor lo llamó un hombre guerrero, un valiente guerrero. El Señor llamó las cosas que él no veía a sus ojos materiales, como el Señor las veía espiritualmente. Pues ese Jefté también era un hombre con esas características. Él tenía un excelente potencial de liderazgo, se destacó a pesar de su pasado, por eso, y mucho menos cuando estamos en los caminos del Señor, cuando hemos conocido, cuando somos sus amigos, cuando somos sus hijos y tenemos identidad en Él, no podemos aceptar que nuestro pasado nos marque. El pasado, la gente, el enemigo querrá decirnos que hay maldición en nuestra vida, en nuestra familia. El Señor acabó con eso y nosotros tenemos que creerlo. Nosotros tenemos que creer que en Él somos más que victoriosos y que no se trata de nosotros, se trata de la obra redentora de Jesús en cada una de nuestras vidas. Él servía a Dios con mucha seriedad y esto es algo que yo quiero destacar. Hacer un voto de la magnitud como la que hizo él, con las consecuencias que eso traería para su vida, para su hija y para su descendencia, quiere decir que era un hombre de palabra, independientemente que estuvo un tiempo con ociosos, independientemente de que fue rechazado, de que fue sacado de su tierra, él fue un hombre que cumplió su palabra y cumplió la promesa y tristemente recayó esta promesa de sacrificio sobre su hija. El material destaca aquí, en contraparte a todo lo que hemos visto, que este potencial que él tenía se descompensó, producto de lo que fue la promesa que hizo, como les repito, como les dije hace un rato, anticipada. En mi opinión, más que la maldición generacional que quieran atribuirle a la personalidad de Jefté,
Yo creo que tenía que ver con una personalidad impulsiva, con una personalidad que tenía que ver con su temperamento, que tenía que ver con ese alto compromiso que él sentía con Dios, porque recordemos de dónde lo había sacado. Recordemos que él quería honrar a ese Dios que producto de la victoria que le otorgó, cambió de una u otra manera la manera como lo veía el pueblo, la manera como lo veían las personas. Y eso al ser humano le gusta. Eso a usted y a nosotros nos gusta, que nos reconozcan. Eso está intrínseco en el ser humano. Por eso tenemos que tener tanto cuidado de cómo manejamos, porque esto está a un paso, a una línea muy corta, muy pequeña del orgullo. Y entonces por orgullo podemos ver que sacrificamos a nuestra familia, por no decir que no a las cosas porque queremos ser famosos, más que ser testigos de la palabra de Dios, a veces queremos ser famosos y testigos de lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas. Queremos ser los protagonistas, queremos ser las estrellas principales de la historia en el entramado de lo que Dios está haciendo con la humanidad, pues no se trata solo de nosotros. Y entonces, en este caso de Yefté, él evidencia con este voto apresurado parte de su identidad. Aunque tenía victorias, aunque tenía palabra delante de Dios, era un hombre apresurado, era un hombre que fue más importante lo que había dicho delante de Dios y las personas que el mismo peso de su familia, del legado, de cómo iba a afectar su legado. No puedo dejar de pensar en este momento modelos, no puedo generalizar tampoco, pero modelos que me han referido de pastores que entregan todo, y no estamos aquí para juzgar a nadie, que han entregado todo para la obra, que han entregado todo para el servicio del Señor, justificándolo en que era el servicio del Señor, y han abandonado a su propia familia. No puedo decir que han entregado a su familia, sino que la han dejado a un lado. No ha sido prioridad. Y, y incluso hemos aprendido aquí en la plataforma, y el pastor Daniel la semana pasada daba una enseñanza tan hermosa acerca de la importancia de que el legado comienza en nuestra familia, comienza con nuestros hijos. Entonces, ese modelo hay que revisarlo. Si ese modelo está impregnado todavía en el ser de cualquiera de las personas que están aquí, yo los admiro y respeto muchísimo a cada uno, pero si usted consigue, siendo mayor o joven, que usted ha dejado de lado su familia y ha servido a Dios sin que Dios esté en el medio, hagamos un alto. Tengamos cuidado con en qué comprometemos nuestra vida, cómo estamos comprometiendo nuestra familia. Me encantaba lo que enseñaba la pastora María Isabel acerca de discipular, porque eso de identificar la vida de quien discipula, pues nuestras primeras personas llamados a ser discipulados son nuestros hijos, son nuestros esposos, sobre todo si nuestros esposos todavía no han entregado su vida o sus esposas no han entregado su vida, no se han rendido al Señor o están enojados con el Señor por cualquier circunstancia. Es nuestro actuar, es nuestra manera de vivir y demostrar el amor. Es nuestro cuidado, nuestra compasión. ¿Cómo vamos a tener compasión? Y aquí recuerdo también lo que enseñaba el pastor Anselmo, ¿cómo vamos a ir a China y pretender conquistar el mundo y evangelizar el mundo si ni siquiera le hablamos? No digo al chino que nos vende el cantonés, a nuestra persona que duerme en la misma cama con nosotros, a nuestros hijos. ¿Cómo los dejamos en manos del maligno? Hay que estorbarles. A nuestros hijos hay que estorbarles. Historias, hemos visto muchas, hemos visto la historia de Lee, las consecuencias para sus hijos. Creo que además no es parte, no es el tema, pero creo que es importante que reflexionemos en esto. Él estaba ciertamente envuelto en un legado de rechazo e inmoralidad, discriminado, había sido maldecido porque se habían proferido contra él palabras hirientes, palabras que los marcaron. Él representaba la vergüenza de su padre, era un hijo del adulterio, ¿verdad? Y probablemente su entorno le recordaba constantemente de dónde venía. Y esto del rechazo que se genera en Jefté, tenemos que tener mucho cuidado, porque es una de las armas que el enemigo utiliza con más frecuencia, incluso en medio de las personas que les sirven al Señor, en medio del ministerio.
No pocas veces he oído pastores y pastoras que me han dicho, y en 2 ocasiones lo presencié, gente que llega a la iglesia y no saluda al pastor, no saluda a la pastora, sobre todo sucede mucho cuando la pastora no tiene el puesto principal, no está al frente. Y en 2 ocasiones, me llama mucho la atención, pero en 2 ocasiones, una aquí en Costa Rica y otra en Venezuela, las 2 coincidieron, y voy a parafrasear, ¿verdad? Lo que me decían, pero estoy acostumbrada a que haya gente que no me ve como pastora, que ni siquiera me saluda, que me rechaza, y en el ministerio incluso somos rechazados. Y qué bendición si nuestro rechazo tiene que ver, o el rechazo hacia nosotros tiene que ver con llevar la palabra. Pero cuando el rechazo tiene que ver con circunstancias de terceros, tiene que ver con circunstancias de nuestra vida, de nuestra historia familiar, entonces tenemos que prestar atención a eso, tenemos que sanar. No podemos permitir que ninguna raíz de amargura quede en nosotros. No podemos permitir que la historia generacional de ese entorno donde el Señor permitió que naciéramos, que es nuestra familia, nos marque y nos marque negativamente. Y que además sea un impedimento para que el Señor cumpla esas buenas obras que ha pensado para cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo. Entonces, si en algo tenemos que nosotros ver este ejemplo, es en no permitir que ese sentimiento de rechazo, si se ha alojado en nosotros, cobre vida, siga creciendo. Nosotros necesitamos cada día venir ante el Señor, no solamente a reconocer pecados, sino a pedirle que Él sane, que Él restituya, que Él restaure lo que está roto en nosotros, lo que está dañado en nosotros. Y siendo una de las facilitadoras de Bálsamo, no sé si conocen todos el programa, es un programa recientemente reconocido su cobertura por Asambleas de Dios aquí en Costa Rica. El principal limitante que conseguíamos en las iglesias era la gente religiosa que nos decía, ya yo recibí al Señor hace 50, 200 años, ya yo fui a encuentro, ya yo le entregué eso al Señor, yo soy una nueva criatura. Y cuando yo pienso en estas respuestas que nos daban para decir, no necesitamos sanidad, porque no nos rechazaban a nosotros, no rechazaban el programa, rechazaban la posibilidad de tener sanidad. Pensaba y pienso, las cartas que escribió el apóstol Pablo no era para gente que no conocía de Dios. Las cartas que escribió el apóstol era para gente que conocía de Cristo, que había reconocido su sacrificio, que lo había aceptado como su Señor y Salvador. Y aún así, Pablo nos habla de una carrera que es continua, que es hasta el día que nos presentemos ante Él, que tengamos cuidado, que no caigamos en ciertas prácticas, que si las practicamos, que las dejemos atrás. Cuando habla de dejar la mentira, cuando habla de dejar el engaño, la gritería, las malas palabras, y etcétera, etcétera, está hablando de gente que como usted y como yo conoce al Señor. Entonces quiere decir que todos los días nosotros necesitamos ser renovados. Todos los días del mundo nosotros tenemos que presentarnos como David y decirle, Señor, examíname, ve qué hay en mí, ve si hay en mí perversidad. E incluso pedirle al Señor que nos traiga memoria y nos libre y nos ayude con esos pecados que no son ocultos. Entonces no es falso que no necesitemos sanidad. Y quiero comentarles aún más, y no es que esté haciendo aquí propaganda de Bálsamo, pero hace mucho tiempo para nosotros era una meta llevar bálsamo a los caballeros, porque tenemos que la sanidad lo han relegado como un tema para las mujeres. Solo las damas necesitan sanidad. Ellas son las lloronas, ellas son las que sufren abuso, ellas son las maltratadas, las golpeadas, las acomplejadas, las que no se aceptan a sí mismas, las que no aman su cuerpo. Pero déjenme decir una cosa, por la gloria y misericordia de Dios, el año pasado comenzó la experiencia con caballeros. Y en total hemos impartido y estamos impartiendo bálsamo actualmente a un total de casi 30 caballeros. Y es impresionante cómo son más las oportunidades que los hombres aprovechan para hablar acerca de estas cosas, como Yestef, del rechazo, del abandono, del abuso, de cosas que estaban ahí. Hoy día son ministros, algunos son pastores, algunos consejeros, y han tenido que venir ante el Señor muchos años después, pidiéndole y dándole las gracias al Señor por el proceso de sanidad
que está haciendo y reconociendo que ese proceso, aunque aprendamos herramientas, tenemos que hacerlo con frecuencia. Nosotros podemos hoy estar bien, yo puedo hoy sentirme plena, sentir que todo marcha bien en la familia, en el ministerio, con el Señor, todo está súper bien en el trabajo. El día de mañana viene el pastor y me hace algo, me dice algo, me ve feo y ya yo me resentí. Ya yo entonces empiezo a hacer mis ideas, es que él no me quiere, el que me rechaza. Y empiezo una cadena dentro de mí y que no es exclusiva de las damas, porque esos pensamientos negativos recurrentes, como quizás los tuvo este hombre de la Biblia y que por eso hizo esos votos, comprometiendo su herencia, comprometiendo su descendencia, también nos puede llegar a nosotros. Esos pensamientos negativos recurrentes son más frecuentes en el ser humano de lo que usted y yo podemos entender o podemos imaginar. Por eso no en vano el apóstol Pablo nos dice que renovemos nuestra mente y esa renovación es constante, es cada día y que no nos amoldemos a este mundo, no solamente a sus prácticas, sino a las ideas preconcebidas que tenemos nosotros, a todas esas influencias culturales que nos han heredado. Entonces sí es importante, sí es muy importante que nosotros veamos este ejemplo, no solo para creer que esas maldiciones se pueden heredar en nosotros. Recordemos que la sangre de Cristo es suficiente y usted y yo lo hemos aceptado para romper cualquier maldición. Más allá de eso, es para entender que todo cambia cuando hay una persona que se levanta, como lo hizo Gedeón, que todo cambia cuando hay una persona que reconoce que lo único que necesitaba para que su herencia cambie, para que sus generaciones cambien, es reconocer y aceptar la salvación. Pero no solo quedarnos ahí, sino como decía la pastora Marisabel, sembrar eso en nuestra niñez, discipular a nuestros hijos. Vea, yo a veces me he impresionado mucho y no he perdido esa capacidad. Tengo tiempo trabajando directamente con el área de la niñez y me impresiona cuando ha llegado en octubre, la fecha de celebración del Halloween o la Pascua, y niños de nuestra iglesia con padres, con tiempo reuniéndose en nuestra iglesia, nos dicen abiertamente, porque así son los niños. En mi casa anoche celebramos Halloween. O nos preguntan, hoy es Pascua, ¿y dónde están los conejitos, verdad? Yo digo, Señor, ¿qué estamos haciendo con nuestras generaciones? Si eso está sucediendo en el seno de las iglesias, ¿cómo está el mundo? Señor, despiértanos, inquiétanos. Nosotros tenemos que ser celosos. Y en eso me encantó lo que dijo la pastora Marisabel. Los líderes tenemos que velar por quiénes son las personas que están a cargo de nuestros hijos. Los padres no podemos conformarnos con que nuestros hijos están en la escuela dominical, con que nuestros hijos están en exploradores. ¿Cómo creen ustedes que puede pelear media hora en la escuela dominical? Porque más de ahí un niño no puede mantener la atención y quizás menos dependiendo de la edad del niño. Luchar contra toda la influencia que recibimos y reciben nuestros hijos constantemente en redes sociales, en la televisión, por los medios. Si nosotros no levantamos altares, si nosotros no hacemos como Elías y restauramos altares en nuestros hogares, difícilmente vamos a tener una generación, primero que conozca a Dios y luego que pueda tener una vida transformada por el poder de Dios. Entonces vamos a ver generaciones truncadas por votos adelantados, por conductas que no tienen nada que ver con lo que dice la palabra de Dios, como sucedió con Jefté. Él tuvo, después de una vida llena de rechazo, él tuvo su momento de gloria, el Señor le dio la victoria y todo esto se acabó, todo esto terminó por su imprudencia, por su temperamento acelerado, por no medir las consecuencias de lo que él estaba diciendo. Como les dije, yo quiero pensar que se trataba de un hombre, no con una maldición espiritual, que fue objeto de su temperamento, de su carácter, de su orgullo, de no manejarse correctamente, de no saber cómo manejar las victorias. Y si usted está disfrutando de victorias espirituales, si usted dice, wow, el Señor me está llevando, me está llamando, ¿cómo se llenó la iglesia? Tenga cuidado, mi hermano, tengamos cuidado porque yo tengo que contarme ahí también. Cuando nos dicen, ¿cómo te usó el Señor? Qué carga, qué buena esa enseñanza. Tengamos cuidado y nunca separemos los pies de la tierra. La gloria es para el Señor siempre. La gloria será para Él.
No ofrezcamos al Señor nada, primero que no podamos darle, y luego que no tenga que ver con lo que Él está haciendo en la vida de nosotros y en la vida de nuestra familia. El Señor no nos creó para matarnos, para dejarnos morir. De hecho, por eso el versículo tan conocido, que tanto nos gusta, pero que a veces no mostramos a los demás. De tal manera nos amó que entregó a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Recordemos que es la sangre de Jesús. Y yo quiero, ya casi para terminar, que revisemos si estamos o no nosotros exponiendo a nuestra familia con nuestras acciones, con nuestro orgullo, con nuestras malas decisiones. ¿Qué puertas estamos abriendo en nuestras casas? Y no hablo puertas de demonio, mis hermanos. Estoy hablando puertas de no realizamos el altar, no oramos, no sembramos la palabra, hablamos mal de nuestros hermanos, aún en presencia de nuestros hijos. Hablamos mal de la iglesia, del pastor, del gobierno, de todo, nos quejamos. ¿Qué estamos sembrando en nuestros hijos? ¿Qué acontecimientos traumáticos puede haber tenido usted y yo incluso desde el vientre de nuestra madre, que impidieron o quisieron torcer el desarrollo de lo que Dios tenía para nosotros? Gloria a Dios si usted lo ha determinado, lo ha detectado y hoy día está trabajando en eso. Pero no nos quedemos ahí en el sitio de confort. Pidámosles cada día al Señor que nos muestre qué tenemos que trabajar en nuestro carácter, qué tenemos que transformar en nosotros, qué cambios hay que hacer. Si usted o yo alguna vez nos hemos sentido rechazados, maldecidos, discriminados, inferiores, impuros, recordemos que hemos aceptado a Jesús como nuestra salvación y lo único que necesitábamos para ser limpios era recibir ese sacrificio y su sangre nos lava. Su sangre ya nos lavó. Tenemos solo que venir ante Él cada día y pedir que renueve en nosotros esa fe, que quite toda duda, que quite en nosotros todo pensamiento, todo sentimiento de rechazo, toda raíz de amargura y toda falta de credulidad. Recordemos todo lo que dice Dios de nosotros y en esto pensemos, en todo lo que es noble, en todo lo que es bueno, en todo lo que haya virtud y sea digno de alabanza. Somos sus hijos, sus hijas. Fuimos creadas por Él, dice una versión, la obra maestra, y creadas para hacer esas buenas obras que el Señor tenía pensado para nosotros antes de la fundación del mundo. Dice además que ya no nos llamará siervos, que nos llama amigos, que somos las niñas de sus ojos, que Él tiene para nosotros planes de bien y no de mal para que tengamos un futuro y una esperanza, que estamos ya juntamente sentados con Cristo Jesús en esos lugares celestiales y en eso está puesta mi esperanza y en eso tiene que estar puesta la esperanza suya. Por eso no me canso de repetir, no nos conformemos, no nos adaptemos a este mundo, no nos adaptemos a la realidad que quiere vendernos el mundo. Parémonos en la verdad de Cristo. Él es la verdad, Él es el camino. Él es la única puerta al Padre. Entremos confiadamente a ese trono cada día y aboguemos por esa misericordia que el Señor tiene para nosotros. Él dice que la renueva cada mañana. Yo quiero pedirle ya para finalizar que oremos juntos, amado Señor. Padre, tú sabes cuál es la situación, no solamente la mía, sino la de cada uno de mis hermanos. Tú nos creaste a cada uno con un propósito y un propósito que es eterno, Señor. Tú nos has hecho coherederos, Señor, juntamente con Cristo Jesús, Señor. Somos tus hijos. Nos adoptaste, Señor. Nos rescataste, Señor. Nos diste nombre, nos limpiaste, Señor, y diste vestidos nuevos. Nada acontece sin que tú lo sepas, Señor, y gracias, porque mientras permanezcamos bajo tu poderosa mano, Señor, sabemos que ahí estaremos seguros, Señor. Que el lugar de nuestro reposo, Señor, que el lugar seguro, Padre, es bajo tu voluntad. Así que ayúdanos a renovar nuestros pensamientos cada día, Señor, a no quedarnos atados a ninguna experiencia del pasado, Señor. Trae sanidad a nuestra mente, trae sanidad a nuestra alma, trae sanidad a nuestro espíritu, Señor. Queremos caminar sanos, Señor, siguiendo tus pasos, tus huellas, Señor. Queremos entregar nuestra vida, Señor. Queremos tomar conciencia y una muy alta conciencia, Señor, de cómo vivimos para ti, Padre.
Que cualquier voto que deseemos hacer, Señor, lo hagamos con la conciencia de que al único que vamos a dar gloria es a ti, Señor. Que lo único que tú pides, Señor, es que te sigamos, Señor, y que cumplamos esa gran comisión, Señor. Quita de nosotros, Señor, todo arraigo, toda práctica, Señor, todo lo que haya querido, Padre, mantenernos en esa zona, Señor, no solo de confort, Señor, sino de amargura, Padre, de resentimiento, de orgullo, Señor, en esa zona donde somos almáticos, Señor, y no dejamos que tu Espíritu, Señor, se glorifique, que tu Espíritu haga lo que ha dispuesto a hacer con nosotros. Ayúdanos, Señor, porque solo no podemos. Gracias, Espíritu Santo, porque a lo largo de este tiempo y en esta mañana sabemos, Señor, que tú estás sanando, tú estás limpiando, tú estás renovando, Señor. Y por eso te damos la gloria. Te decimos, aquí estamos, Señor. Examínanos, transfórmanos, Señor. Haznos nuevos. Queremos permanecer en tu voluntad, queremos permanecer en ti, Señor. Y esfuérzanos, Señor, haznos valiente para llevar tu palabra a todo lugar, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque te servimos, no porque te amamos, sino porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Pastor. Muchas gracias, Dayana. Qué fuerte la palabra. Muchas gracias, de verdad. Pastor Jasper, ¿nos quieres dar la parte final de este tiempo? Gracias, Señor Jesús. Este versículo del día, Señor, mi escondedero y mi escudo eres tú, Señor. Mi escondedero y mi escudo eres tú, Señor. Señor, somos vulnerables a tantas cosas en un minuto, Dios. Estamos contentos y felices. Y el siguiente minuto, Señor, estamos tristes y angustiados. Pero mi Dios, venimos delante de ti, Señor, diciendo lo que dice su Salmo 119, 114. Mi escondedero y mi escudo eres tú, Señor. Dios, ponga un escudo adelante de nuestros sentimientos, Padre. Ponga un escudo delante de nuestros pensamientos, Señor. Pon un escudo delante de nuestro corazón, Padre Celestial. Porque vemos en esta historia, Padre, tanta cosa pasó con este hombre, Señor. Y por eso pedimos hoy 2 de agosto, soberano Dios. Porque, Señor, somos tan frágiles como este hombre, Dios, narrado por Dayana y tu palabra. Y por eso, Señor, me acojo una tercera vez este versículo. Y te pedimos, Señor, que tú seas mi escondedero. Escóndanos de la posibilidad de ser rechazados, Señor, porque qué feo es sentir. Qué feo que lo rechazan a uno, Señor, como papá, como mamá, como esposa, como abuela, como siervo tuyo, Señor. Escóndanos, Dios, antes de un rechazo, Padre. Métanos donde sea, Señor, antes de que nos rechacen, porque qué feo, Dios. Ese rechazado, Padre Celestial. Dios, sáname, Señor. Sane mi relación. Sáneme a mí personalmente de prejuicios, quizás, Señor, de prejuicio preconcebido de nosotros mismos. Somos los que generamos las enfermedades, Señor, de sentirme que no soy apto para esto, no soy apto para lo otro, Señor. Padre, Dios, qué fácil es sentirse abandonado como este hombre, Padre. Dios,
cuántas quejas oímos y decimos nosotros que estoy abandonado por mi presbiterio ejecutivo, me siento abandonado por el presbítero, me siento abandonado por mi pastor, me siento abandonado por mis directores, por mis líderes. Señor, escóndanos, Padre, ante un posible abandono, Señor. Salga adelante de nosotros y escóndanos ante de sentirme abandonada o abandonado, Señor. Padre, esos pensamientos negativos que florecen cada 2 minutos quizás. Sea mi escondedero de esos pensamientos negativos. ¿Para qué estar en una plataforma? ¿Para qué seguir? ¿Para qué seguir? He estado 5 meses. ¿Para qué voy a seguir, Padre? Y no sabemos que quizás mañana es donde tú me vas a dar la victoria, Padre. Por eso tu palabra nos habla de perseverar, Señor. Dios, quite de nosotros todo pensamiento negativo hacia la perseverancia. Quizás en alguna área de nuestra vida ya queremos caducar, ya queremos dejar cualquier cosa agotado. Padre, estos pensamientos negativos, Señor, que tenía este hombre. Señor, guarda mi mente y nuestros corazones de esos pensamientos negativos, Señor, sobre toda cosa guardada. Guarde, Dios, nuestros corazones, Padre. Dios, guarde nuestros corazones, Señor. Y por último, Señor, cuida nuestras palabras, Padre. Dios, qué fácil es salir corriendo y decir cualquier locura que venga a nuestra mente y después esas palabras comprometen nuestra descendencia, comprometen nuestro matrimonio, comprometen nuestros hijos, nuestro ministerio, congregación, Padre. Cuida nuestras palabras, Señor. Sea escudo de nuestras palabras, Señor. Cuando salen palabras tontas, necias de nuestra boca, sea escudo, que esas palabras peguen en un escudo para que no afecte a una mujer, a una esposa, a un esposo, a un siervo, a un miembro. Porque Dios, a veces desde el mismo púlpito salen palabras tan hirientes, tan decepcionantes, tan avergonzadoras, Padre. Dios, en este segundo día de agosto, cuídanos de los rechazos, de las malas relaciones, del abandono, de pensamientos negativos y cuide nuestras palabras, Señor. En el nombre de Jesús, guarde Dios a nuestro presidente, su familia, nuestros ejecutivos, nuestros presbiterios, pastores, líderes y miembros en este mes de agosto. Seas muro y antemuro, Padre. Seas muro y antemuro, Padre. Y como ayer, Señor, unos de nosotros oramos, bendigo el presupuesto personal de cada ministra, de cada ministro, Señor. Dios, este es un mes 8, Padre, que económicamente no sé cómo estamos saliendo, cómo están mis hermanas, mis hermanos, pero Dios, seguimos creyendo que tú envías cordero. Seguimos creyendo, Dios, que tú levanta columnas a favor de mis hermanas y mis hermanas con su presupuesto de este mes de agosto, Señor. Que al cierre del 31 de agosto, todos los que estamos acá, Señor, no hayamos tenido angustias financieras personales, pero también, Señor, hay un presupuesto
enorme, ministerial, Señor. Sé que Daniel necesita millones en este mes. Sé, Señor, mi Dios, que Federico necesita, Señor, cualquier cantidad, Señor, Amparo. Anselmo sé que necesita millones en este mes, Padre. Sé que Selenia, Señor, ellos necesitan millones, Padre, para ver un mes floreciente económicamente. Sé que el pastor Joanny en este mes necesita millones, Padre. Sé, Padre Celestial, que Janet necesita. Sé que Jenny, Señor, y Rodolfo, al pastor Rodolfo, necesita millones en este mes para salir adelante. Pero Dios, ponemos nuestro presupuesto ministeriales, Padre, delante de ti en este mes de agosto, que tú provea, Padre, que tú provea, Señor, abundantemente. Levante columnas adentro y traiga columnas afuera para ayudarnos a salir bien este mes. Que ningún siervo, que ninguna sierva al llegar el 31, hacer la contabilidad por ahí del 10 de septiembre, ayúdanos no ver que en agosto salimos en rojo con nuestro presupuesto personal y ministerial. Ayúdanos ver, Efesios, que tú nos darás más de lo que pedimos, Dios. Oramos para que agosto tú nos des más de lo que necesitamos. Padre, tú eres hacedor de maravillas. Acuérdate que tú eres hacedor de maravillas. Denos un buen mes de agosto, familiarmente, físicamente, económicamente, ministerialmente, en relación, en todo. Un buen mes, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Y que el 13 de agosto, Padre, me cubran, me tapen de regalo en mi día de mi cumpleaños, Señor, en el nombre de Jesús. Un choripán, Padre, sería glorioso en este mes, Señor. Hable, Padre Celestial, a un par de personas que hacen eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Señor, cumple la petición del pastor Jasper. Amén, amén, amén. Y que se cumpla en Desamparados. Buenísimo, Jasper, qué bueno. Por adelantado, ¿qué día es tu cumpleaños? El 13 de agosto. 13 de agosto. Uy, justo no estoy en el país. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Qué bueno. Muchas gracias, Pastor Jasper. Gracias, pastores, por estar conectados. Oremos por nuestro pastor Ricardo también, su esposa Maureen y todo el presbiterio ejecutivo, el presbiterio general. Y sigamos orando para que Dios traiga un avivamiento en nuestro país. Vamos con todo. Nos vemos el día de mañana. Disfruten el feriado, por favor. Si salen a la ruta, a las pistas del país, cuídense, por favor. A la gente anda loca, pero nosotros representamos el reino de los cielos y andamos en luz. Dios me los bendiga, un abrazo grande, pueden abrir sus micrófonos y nos despedimos. En intimidad.